Hola gente futbolera, bueno, vamos con la actualidad del Barça. Hay muchas cosas que comentar, cosas importantes en el seno del Fútbol Club Barcelona, como siempre. El Barça es un equipo que todos los días da mucho de qué hablar. Bueno, empecemos hablando del CVC. Tras la salida de Reverter, el Barça ha mejorado la relación con Javier Tebas. Y también se dice de que dirigentes del Barça negociaron directamente con CVC una mejora de las condiciones. Me imagino que va un poco el tema encaminado porque no se comenta cuáles son esas mejoras, pero bueno, uno se puede hacer una idea. La cosa irá un poco por reducir los años los cuales nos estarán condicionando los derechos audiovisuales. Otra será también, me imagino, consensuar con CVC cómo administrar el dinero que le vaya a dar al Barça. Me imagino que no va a ser como decía la Liga, que había que poner un porcentaje alto para infraestructuras, otro para fichajes y otro para la cantera. Me imagino que es un tema ya, insisto, de administración del dinero según al club le convenga y de reducción de los derechos audiovisuales. Me imagino que en vez de 50 años pues pasarán a reducirlo bastante. Bueno, estaría muy cerca de firmar lo que es el contrato con CVC. Segunda noticia importantísima. José Luis Gallá, sabéis que el Barça busca el lateral izquierdo para la próxima temporada. Gallá es una opción que me gusta, las cosas como son, pero al mismo tiempo tengo que decir una cosa. Según varios medios de Valencia, Gallá está a punto de renovar con el Valencia Fútbol Club. Entonces, obviamente, ¿quién pasa al primer plano? Pues pasa Alejandro Grimaldo, lateral del Benfica. Exjugador del Barça, sabéis que había tenido un problema con Luis Enrique, que era un chaval un poco soberbio, que firmaba siempre con 1 millón, que era el jugador mejor pagado de la cantera, firmaba 1 millón y firmaba. Era, bueno, digamos que el jugador tenía un poco de ego y era un poco tontito, por así decirlo. Bueno, pues Alejandro Grimaldo pasa a ser primera opción ahora mismo para el Barça. Obviamente el hecho de que acabe contrato en 2023 hace que el Barça vaya un poquito a interesarse más, porque evidentemente el Benfica no va a poder pedir tanto dinero. Y Alejandro Grimaldo es un jugador muy de mi agrado también, ofensivo, defensivamente tiene envergadura, va bien de cabeza, es un jugador que cuelga bien los balones en las faltas, centra bien en los corners incluso. Es un jugador bastante completo y bastante interesante. Quizás en el aspecto defensivo peca un poco, a veces le cogen la espalda y no defiende tan bien. Pero bueno, digamos que es un lateral que pasa a ser la primera opción para el Barça. Luego tenemos que comentar más cosas en referencia a el tema de fichajes. Ayer Matteo Alemany estaba en Londres para acelerar los fichajes de Andreas Christensen y César Azpilicueta. Por lo que cuentan, Andreas Christensen está muy encantado con la idea de venir al Barça. Se dice que está bastante avanzado y que en los próximos días se anunciará. Lo de César Azpilicueta pasa a un segundo plano, pero no que el Barça pierda el interés, porque es petición expresa de Xavi. El problema con César Azpilicueta es que el jugador pide tiempo para decidir qué hacer. Está en dudas de renovar o está en dudas de aceptar ofertas que le vienen desde España, concretamente Atlético de Madrid y se dice también Athletic Club de Bilbao. Como el jugador es de la cantera del norte y demás y está pues cerca de Lezama, podría ser que el jugador pudiese jugar en el Athletic Club. Sabéis que tienen esa ideología del que nace aquí, juega aquí y que lleva unos años en la cantera puede jugar aquí. En fin, que el jugador es próximo a Lezama y de esa manera podrían incorporarlo a su disciplina. Bueno, pues el jugador ha pedido un tiempo, 2-3 semanas para pensárselo y a partir de ahí tomar la decisión de qué hacer con su futuro.
Luego, hablar también de Franjanik Kessie. Maldini ha hablado, que es el director, bueno, este antiguo lateral zurdo, central zurdo, ha hablado para distintos medios deportivos y ha dicho que obviamente el jugador, si no hay acuerdo, evidentemente pues se marchará a final de temporada y el club no podemos hacer absolutamente nada. Obviamente lo de que sí va a traer, pues digamos, cierta polémica en el Barça, y os voy a decir el por qué. Va a tener que salir jugadores de la posición del centro del campo, que sí viene para ser importante, ojo, A día de hoy, los fijos en el 11 del Barça, podríamos decir que son hasta 5. Son Sergio Busquets, Frenkie de Jong, Gavi, Pedri y son Frenkie de Jong, Busquets, Gavi, Pedri y Nico. Es verdad que se me quedaba uno, yo sabía que se me quedaba uno y pues la cosa no me cuadraba, ¿no? Bien, después hay dos añadidos que para mí son los que sobran: Riqui Puig y Sergi Roberto. Riqui Puig, yo le tenía muchas esperanzas desde el principio. Con Xavi pensaba que iba a jugar, pero es que algún problema hay con este chaval, que no sé si será extradeportivo o que también podemos pensar que el nivel de los otros jugadores que hay en el centro del campo pues lo mete en esta situación de ostracismo, ¿no? De una situación de muy pocos minutos, debido a que Riqui Puig no tiene ni el nivel de lejos de Pedri, Gavi, Nico, Busquets o Frenkie de Jong, o pues no sabría qué deciros qué pasa con el jugador. O bien es por nivel, o bien es por comportamientos extradeportivos, que no sé de dónde vendrá el tema, pero bueno. Después el otro, Sergi Roberto. El club ahora no tiene prisa por renovarlo. Xavi ha pedido que renueve porque es un jugador que a lo largo de toda la temporada, evidentemente, pues puede aportar cosas por su polivalencia. Puede jugar de lateral derecho, de pivote, de interior, incluso de falso extremo tiene jugado con el Barça. Entonces Xavi sí ha pedido su renovación, pero en caso de renovar en este caso a Sergi Roberto, ¿qué hacemos? Hoy en día el lateral derecho está muy bien cubierto por Dest y Dani Alves, y el centro del campo hay overbooking. Yo creo que el tema de Sergi Roberto a mí me chirría un poco también, seamos realistas. Este es el gran problema que va a tener el centro del campo del Barça si se llega a incorporar a Franjanik Kessie, que bueno, yo no digo que sea un problema, porque Kessie yo considero que es un jugador que nos va a aportar mucho: llegada, control en el centro del campo, actuaciones defensivas en el centro del campo, que obviamente, exceptuando a Gavi o a veces a Frenkie de Jong, poco jugador del Barça mete el pie con tanta intensidad. Y digamos que el tema de este jugador Franjanik Kessie podría darnos muy buenas cosas al Barça. Bueno, y de futuribles del Barça podemos hablar de Ángelo, este extremo brasileño que tiene actualmente el Barça un derecho para poder ficharlo de 35 millones de euros. Hablan de él maravillas. Yo no sé si es real o no, porque yo realmente pues apenas lo he visto jugar. Se le está dando mucho bombo, ya veremos qué pasa. Él dice que está muy contento con que el Barça lo esté viendo y todo esto, pero bueno, sobre este tema, ya digo, tema espinoso, ya veremos a ver qué pasa. Pero bueno, en fin, habrá que estar atentos y esperar, digamos, esperar a ver qué va sucediendo con este tema. Bueno, Wirtz. ¿Quién es Wirtz? Uno de los talentos emergentes del Bayer Leverkusen, que juega en Alemania. Ha dicho que el equipo que sigue desde pequeño es el Fútbol Club Barcelona. Bueno, el hecho de que jugadores como estos empiecen a decir que quieren venir al Barça es bueno para el Barça. Eso significa que las cosas las estamos volviendo a hacer bien.
A mí esto no me dice nada. En su día, jugadores como Luka Modric, Isco, por poneros Ozil, poneros tres ejemplos rápidos, decían que eran del Barça y terminaron en el Madrid. A mí esto no me dice nada, sinceramente. Pero el hecho de que el jugador se deje querer por el Barça es bueno. Quiere decir que estamos haciendo bien las cosas. Entonces, a partir de ahí, obviamente, tener opciones de cara a futuro para poder fichar a jóvenes jugadores e interesantes para el Barça, es importante que salgan diciendo este tipo de cosas. Pero bueno, lo de Wirtz está muy difícil porque es un jugador, primero, que tiene mucho nivel y evidentemente tiene una tasación de mercado bastante alta. Entonces, yo a mí, ¿qué queréis que os diga? En teoría, a mí particularmente, hay que ir con calma con esto y tener paciencia. Bueno, hablemos de Aleix Garrido. ¿Quién es Aleix Garrido? Bueno, es un centrocampista de 18 años de la generación de Gavi que está llamado a ser uno de los principales protagonistas en un futuro no muy lejano en el primer equipo. Se tiene muchas cosas buenas sobre él. Es un jugador que ha pasado prácticamente por todas las categorías inferiores del Barça, desde el Benjamín C hasta llegar a juveniles, que es donde está ahora. A ver, es un jugador que digamos que hay que tener mucho cuidado con él. Lo están cuidando, lo están mimando, y es un jugador que hay que empezar a hablar de él porque pinta bien, hablan de él maravillas. Y veremos qué pasa. De momento debe consolidarse en el centro del campo del Barça B. Y si lo logra, obviamente podría tener la llamada en la próxima gira del Barça, que ya están comentando de que va a ser por Estados Unidos, de tener la oportunidad de ir con ellos a, digamos, esa gira, ¿no? Para ver qué tal evoluciona el jugador y demás. Bien, el Milan está a punto de cerrar a Noir Mazraoui. Ya sabéis que Noir Mazraoui, en la última reunión que hubo con Laporta y en este caso Matteo Alemany y Mino Raiola, que es el representante de Mazraoui, se solicitó que Mazraoui entrara en la operación Erling Braut Haaland. Entonces, el jugador ha estado esperando todo este tiempo para ver si el Barça mostraba interés, pero yo esto también, seamos realistas, lo miro muy lejano. Y lo miro muy lejano porque tenemos overbooking en el lateral derecho. Dani Alves, Serginho Dest, después Sergi Roberto si acaba renovando, que yo espero que no, ya lo dije muchas veces. Pues el jugador prácticamente se está pensando en irse al Milan. Se lo está pensando porque evidentemente el jugador no quiere venir al Barça para ser suplente. Esto es realidad pura y es lógico. Y por último, hablemos del eje de la zaga del Barça. El hecho de poder incorporar a Azpilicueta, que puede jugar también de central, pero yo me imagino que va a venir más para jugar de lateral. El hecho de casi incorporar a Christensen, que muy pronto se hará. El hecho de incorporar muy posiblemente a Alejandro Grimaldo, pues hace que haya overbooking en el eje de la zaga del Barça. ¿Qué jugadores suenan para salir? Obviamente, ya todos lo sabéis. Lenglet, obviamente, no cuenta para Xavi Hernández. Óscar Mingueza, que está alternando algún partido que otro. Yo le daría salida como cedido, no me olvidaría de él porque lo veo un perfil parecido como en su día a Oleguer, jugador que puede jugar de lateral o central. Y por último, Samuel Umtiti, que evidentemente es de todos el que menos cuenta para Xavi Hernández. Es un jugador que, ya veis, su estadía en los partidos del primer equipo es prácticamente nula, no juega. Entonces, evidentemente, el tema de Umtiti reside un poco en que muy posiblemente abandonará el Barça. Es que daros de cuenta, Gerard Piqué, contemos a Ronald Araujo, Eric García, quedaría un hueco, Andreas Christensen, y después nos sobran Mingueza, Umtiti y Lenglet.
estos últimos 3 muy posiblemente abandonarán el Barça. Yo con Mingueza lo recalco e insisto, yo le cedería, no le vendería. A ver, obviamente el Lenglet tiene un cartel en Europa, se puede conseguir una cifra interesante por él, y el tema de Umtiti ya es distinto. El tema de Umtiti no hay ofertas por él, por mucho que se empeñen en decir de Turquía, de la Premier y todo esto. Pero bueno, ya digo, Óscar Mingueza, ¿dónde lo vería yo bien? Getafe o Valencia, la verdad, serían 2 destinos bastante interesantes. Ya veis. Bueno, gente futbolera, pues aquí lo dejo. Esta es toda la actualidad del Barça. Si os ha gustado, un like. No olvidéis suscribiros y nos vemos en próximos vídeos. Un saludo.